Listo, seguimos con la lectura y estudio de la nota de orientación uno, evaluación y sistema de gestión social y ambiental del IFC, International Finance Corporation, del Grupo del Banco Mundial. Estamos viendo entonces la documentación del proceso de evaluación. El resultado del proceso de evaluación debe documentarse. El proceso de evaluación podría tener como resultado uno o más documentos con un análisis separado, particularmente cuando el cliente contrata a diferentes expertos para abordar las normas de desempeño. Los proyectos son limitados. Riesgos e impactos adversos posibles. Los proyectos con limitados, riesgos e impactos adversos posibles, tanto nuevos proyectos como instalaciones existentes, el tipo de proyectos que la CFI considerará como proyectos de categoría B, necesitan documentación sobre el proceso de examen, análisis de impactos, medidas de mitigación propuestas y el proceso de divulgación de información y la participación de la comunidad. Si existen comunidades afectadas, como mínimo los clientes deben tener uno o más documentos que describan el proyecto y sus aspectos sociales y ambientales, mapas y planos del proyecto y una delineación o descripción de su área de influencia, el cumplimiento con el marco regulador y legal, las normas de desempeño pertinentes y los niveles de desempeño ambiental, de salud y seguridad establecidos para el proyecto, los impactos y riesgos posibles clave, incluyendo la identificación de las comunidades afectadas, la mitigación planificada y cualquier área de inquietud que tuviera que abordarse, el proceso de participación comunitaria. Si el análisis inicial de la evaluación identifica impactos y riesgos sociales y ambientales adversos significativos, que sean diversos, irreversibles o sin precedentes, el tipo de proyecto que la CFI probablemente considere como categoría A, se preparará un informe formal de evaluación de impactos sociales y ambientales de acuerdo con la práctica internacional aceptada y conforme al anexo A. Para estos proyectos, los resúmenes de los análisis deben explicar los hallazgos en forma clara y objetiva y de tal forma que las personas no profesionales puedan entenderlos. Para los proyectos con importantes impactos adversos posibles, predominantemente en el área social, por ejemplo, reasentamiento involuntario, el proceso de evaluación debe concentrarse principalmente en la generación de datos básicos sociales, análisis de impactos y medidas de mitigación apropiadas, por ejemplo, plan de acción de reasentamiento. Esos proyectos por lo general necesitan un análisis de alternativas como parte de la evaluación social y ambiental. El propósito del análisis de alternativas es mejorar las decisiones de diseño, construcción y operación del proyecto con base en alternativas factibles del proyecto. Este análisis puede facilitar la consideración de criterios sociales y ambientales en las etapas iniciales del proyecto y la toma de decisiones con base en las diferencias entre las verdades opciones. El análisis de alternativas debe realizarse en la mayor medida posible al inicio del proceso de evaluación y debe examinar las alternativas factibles tales como ubicaciones alternativas del proyecto, diseños o procesos operativos o métodos alternativos para abordar los impactos sociales y ambientales. El análisis está sujeto a los requisitos de divulgación y consulta de la evaluación. En el anexo A se brinda información adicional referente al análisis de alternativas. Para proyectos que involucren las instalaciones existentes, los informes de auditoría social y ambiental y los informes de evaluación de peligros y riesgos deben cumplir la práctica internacional aceptada y seguir el índice que se brinda en el anexo B. Programa de manejo. Tomando en consideración los hallazgos más importantes de la evaluación social y ambiental y el resultado de la consulta con las comunidades afectadas, el cliente establecerá
e implementará un programa de medidas y acciones de mitigación y de mejoramiento del desempeño que aborden los riesgos e impactos sociales y ambientales. El programa de manejo. Los programas de manejo consisten en una combinación de políticas, procedimientos y prácticas operativas. El programa se puede aplicar ampliamente en toda la organización del cliente y en sitios, instalaciones o actividades específicas. De preferencia, las medidas y acciones para abordar los riesgos e impactos que hayan sido identificados deberán encaminarse a evitar y prevenir los impactos en lugar de reducirlos, minimizarlos y compensarlos, siempre que sea viable, desde el punto de vista técnico y financiero. En los casos en que los impactos y los riesgos no se puedan evitar o prevenir, se identificarán las medidas y acciones de mitigación de manera que el proyecto opere en cumplimiento de las leyes y reglamentos y que cumpla los requisitos de las normas de desempeño 1 hasta 8. Véase el parágrafo 16 más adelante. El nivel de detalle y de complejidad del programa y la prioridad de las medidas y acciones serán proporcionales a los riesgos e impactos del proyecto. El programa definirá los resultados deseados como sucesos cuantificables en la medida de lo posible con elementos tales como indicadores de desempeño, metas o criterios de aceptación que puedan seguirse a lo largo del periodo de tiempo determinados, y con estimación de los recursos y las responsabilidades para su ejecución, reconociendo la naturaleza dinámica del proyecto, del desarrollo y ejecución del proyecto. El programa deberá responder a los cambios en las circunstancias, cualquier suceso imprevisto y los resultados de la supervisión. El nivel de detalle y complejidad del programa de manejo debe ser proporcional a los impactos y riesgos previstos del proyecto. Cuando se requiere un formato de evaluación de impactos sociales y ambientales, tales como se describe en el parágrafo 9 de la norma de desempeño 1, el programa de manejo debe incluir un plan de acción tal como se describe en el parágrafo 16 de la norma de desempeño y debe contener las medidas enumeradas bajo el título Programa de manejo del anexo A. Para proyectos con limitados impactos posibles, el programa de manejo debe abordar esos impactos limitados y probablemente sean menos elaborados. En el caso de instalaciones existentes, el programa de manejo probablemente incluya medidas correctivas y un plan de acción para abordar áreas de mejora identificadas en la auditoría social y ambiental. Como parte del programa de manejo, el cliente podría querer establecer sus propias medidas internas de desempeño con el propósito de aumentar los impactos positivos y resultados deseados del proyecto, como eventos cuantificables en la mayor medida posible. Estas incluyen medidas tales como los indicadores de desempeño, metas o criterios de aceptación a los que pueda dar seguimiento en periodos definidos para garantizar el mejoramiento permanente del desempeño en estas áreas. El programa de manejo debe ejecutarse a través del sistema de gestión social y ambiental del cliente, de manera que reciba una adecuada asignación de recursos financieros y designación del personal responsable dentro de la organización del cliente, y debe ejecutarse como parte de la gestión global corporativa del sitio o proyecto. Plan de acción, donde el cliente identifique medidas y acciones de mitigación específicas que sean necesarias para que el proyecto cumpla con las leyes y reglamentos aplicables y para que cumpla con los requisitos de las normas de desempeño 1 al 8, el cliente elaborará un plan de acción. Estas medidas y acciones se reflejarán en los resultados de las consultas sobre riesgos sociales y ambientales, impactos adversos y las medidas y acciones propuestas para abordarlos, conforme a los requisitos del parágrafo 21. El plan de acción puede variar desde una breve descripción de las medidas de mitigación de rutina hasta una serie de planes específicos. Por ejemplo, planes de acciones para reasentamientos, planes de acciones para biodiversidad, planes de manejo de materiales peligrosos, planes de preparación y respuesta a emergencias, planes de salud y seguridad para la comunidad, planes de desarrollo para pueblos indígenas. El plan de acción describirá las acciones necesarias para ejecutar
los diversos conjuntos de medidas de mitigación o acciones correctivas que se emprenderán. Priorizará dichas acciones, incluirá el cronograma para su ejecución, se divulgará a las comunidades afectadas y describirá el programa y mecanismo para la rendición de informes externos sobre la ejecución que haga el cliente del plan de acción. Al tomar el resultado del proyecto de evaluación social y ambiental, incluyendo el resultado de la consulta durante este proceso, el cliente debe preparar su plan de acción, que es parte del programa de manejo que se concentra en las medidas y acciones necesarias para que el cliente cumpla las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las normas de desempeño pertinentes. Puede excluir información interna, tal como información privada, datos de costos, información que comprometería la seguridad del emplazamiento del proyecto y procedimientos detallados, procesos empresariales e instrucciones para los trabajadores que deben incluirse en el programa de manejo. Como parte de su participación permanente con las comunidades afectadas, el cliente debe divulgar su plan de acción antes de la ejecución del proyecto a los interesados y comunidades afectadas y brindar actualizaciones durante el ciclo de vida del proyecto conforme las medidas de mitigación se ejecuten y mejoren, con el propósito de reflejar la retroalimentación de las comunidades afectadas. Capacidad organizativa. El cliente establecerá, mantendrá y fortalecerá, en caso necesario, una estructura organizativa que defina las funciones, responsabilidades y autoridad para la ejecución del programa de manejo, incluyendo el plan de acción. Se deberá designar el personal específico, incluido el representante o los representantes de la gerencia, con responsabilidades y potestades bien definidas. Las principales responsabilidades sociales y ambientales deben quedar bien definidas y ser expuestas en conocimiento del personal pertinente y el resto de la organización. Se prestará el respaldo administrativo y los recursos humanos y financieros suficientes de forma continua a fin de lograr un desempeño social y ambiental eficaz y sostenido. La implementación del programa de manejo, incluyendo el plan de acción, requiere un compromiso de la gerencia y empleados de la organización del cliente. Por consiguiente, el cliente debe designar personal interno específico, incluyendo representantes de la gerencia, con líneas claras de responsabilidad y autoridad para los asuntos sociales y ambientales. Si las funciones se subcontratan, el acuerdo del cliente con los contratistas debe incluir acciones y medidas necesarias para que las partes cumplan el acuerdo conforme al programa de manejo. En organizaciones grandes o complejas se pueden designar múltiples unidades operativas o de personal. En empresas medianas o pequeñas, estas responsabilidades podrían ser asumidas por una sola persona. Es también importante que las responsabilidades sociales y ambientales clave estén bien definidas y se comuniquen al personal pertinente y al resto de la organización. Se debe designar recursos humanos y manejo y cualquier otra medida de desempeño. El anexo contiene una serie de preguntas que podrían ser de utilidad para que los clientes evalúen si su capacidad y procesos son adecuados. Capacitación. El cliente capacitará a los empleados y contratistas directamente responsables de actividades relacionadas con el desempeño social y ambiental del proyecto, de manera que tengan los conocimientos y las destrezas necesarias para realizar su trabajo, incluyendo conocimiento actualizado sobre los requisitos reglamentarios del país anfitrión y los requisitos aplicables de las normas de desempeño 1 hasta la 8. La capacitación también abordará las medidas y acciones específicas que se requieren conforme al programa de manejo, incluyendo el plan de acción y los métodos requeridos para ejecutar todos los componentes de las acciones de forma competente y eficiente. El programa de manejo debe identificar los conocimientos y destrezas necesarios para su ejecución, incluyendo la ejecución del plan de acción. Estos deben tomarse en consideración en la selección, capacitación, desarrollo de destrezas, educación permanente y reclutamiento de nuevo personal en caso necesario. Los programas de capacitación por lo general tienen los siguientes elementos: identificación de las necesidades de capacitación de los empleados,
desarrollo de un plan de capacitación para abordar las necesidades definidas, verificación del cumplimiento de los programas de capacitación con los requisitos organizacionales, capacitación de grupos meta de empleados, documentación de la capacitación recibida, evaluación de la capacitación recibida. Se debe brindar una capacitación pertinente para implementar las medidas específicas del programa de manejo. La capacitación diseñada para que los empleados tengan una base de conocimientos y destrezas apropiadas para realizar su trabajo podría incluir conocimientos actuales de los requisitos reguladores del país anfitrión, los requisitos pertinentes de las normas de desempeño 2 hasta la 8, los impactos significativos que se pronosticaron a través del proceso de evaluación, el contenido del programa de manejo, incluyendo el plan de acción y los métodos requeridos para poner en práctica las medidas en forma competente y eficiente. Cuando existe la probabilidad de que un proyecto tenga un impacto en los grupos o personas vulnerables o en desventaja dentro de las comunidades afectadas, los empleados que interactúen con dichos grupos o personas deberán recibir una capacitación para que puedan entender los asuntos específicos relativos a dichos grupos o personas. Cuando se subcontratan aspectos específicos del proyecto o ejecución del programa de manejo, el cliente debe también garantizar que estos contratistas tengan la capacitación, conocimientos y destrezas requeridas para ejecutar el trabajo conforme al programa de manejo y los requisitos de las normas de desempeño 2 hasta la 8, conforme a la orientación que se brinda en el parágrafo G44 anterior. Participación de la comunidad. La participación de la comunidad es un proceso permanente que implica la divulgación de información por parte del cliente cuando las comunidades locales pueden verse afectadas por los riesgos e impactos adversos de un proyecto. El proceso de participación incluirá la consulta con ellas. El propósito de la participación comunitaria es crear y mantener a través del tiempo relaciones constructivas con esas comunidades. Relaciones constructivas con esas comunidades. La naturaleza y frecuencia de la participación comunitaria reflejarán los riesgos e impactos adversos sobre las comunidades afectadas. La participación comunitaria se hará libre de manipulación, interferencia, coerción o intimidación externas y se llevará a cabo sobre la base de información accesible, comprensible, pertinente y oportuna. Divulgación. La divulgación de información relevante del proyecto contribuye a que las comunidades afectadas comprendan los riesgos, impactos y oportunidades del proyecto. Cuando el cliente haya emprendido un proceso de evaluación social y ambiental, el cliente divulgará de manera pública el documento de la evaluación si las comunidades se pueden ver afectadas por riesgos e impactos adversos del proyecto. El cliente brindará a esas comunidades acceso a la información sobre el propósito, naturaleza y dimensión del proyecto, la duración de las actividades propuestas del proyecto y cualquier riesgo e impacto posible sobre esas comunidades. En proyectos con impactos sociales y ambientales adversos, la divulgación debe darse al inicio del proceso de evaluación ambiental y social y en todo caso antes de que se inicie la construcción del proyecto y deberá darse de manera continua. Consulta. Si las comunidades afectadas pueden estar sometidas a riesgos o impactos adversos debidos a un proyecto, el cliente emprenderá un proceso de consulta de forma tal que brinde a las comunidades afectadas oportunidades para expresar sus opiniones acerca de los riesgos, impactos y medidas de mitigación y permita al cliente considerarlas y darle respuesta. La consulta efectiva se debe basar en una divulgación previa de información relevante y adecuada que incluya los documentos y planos. Se debe empezar a inicios del proceso de evaluación social y ambiental, enfocará los riesgos e impactos sociales y ambientales adversos y las medidas y acciones propuestas para abordarlos, y se llevará a cabo de manera continua cuando surjan los riesgos e impactos. El proceso de consulta se emprenderá de forma incluyente y culturalmente apropiada. El cliente adaptará su proceso de consulta a las preferencias lingüísticas de las comunidades afectadas, su proceso de toma de decisiones y las necesidades de los grupos vulnerables o en desventaja. En proyectos con impactos adversos significativos para las comunidades afectadas, el proceso de consulta garantizará su consulta libre, anticipada
e informada y facilitará su participación informada. La participación informada implica la consulta organizada e interactiva, conducente a que el cliente incorpore al proceso de formulación de decisiones las opiniones de las comunidades sobre los asuntos que las afecten directamente, como las medidas de mitigación propuestas, la distribución de los beneficios y oportunidades derivadas del desarrollo y los problemas relativos a la ejecución. El cliente documentará el proceso, en especial las medidas tomadas para evitar y reducir al mínimo los riesgos y los impactos adversos para las comunidades afectadas. Mecanismos de procedimiento de quejas. El cliente responderá a las inquietudes de las comunidades con respecto al proyecto si el cliente anticipa la ocurrencia de riesgos o impactos adversos sobre las comunidades afectadas, y establecerá un mecanismo de procedimiento de quejas para recibir y facilitar la resolución de las inquietudes y quejas sobre el desempeño social y ambiental del cliente. El mecanismo de procedimiento de quejas deberá ajustarse a los riesgos e impactos adversos del proyecto. Deberá abordar las inquietudes a la brevedad, empleando un proceso comprensible y transparente que sea culturalmente apropiado y de fácil acceso para todos los segmentos de las comunidades afectadas y sin costo y sin represalia alguna. El mecanismo no debe impedir el acceso a otros recursos administrativos o judiciales. El cliente informará a las comunidades afectadas sobre el mecanismo durante el curso de su proceso de participación. El propósito de la participación de la comunidad es establecer y mantener una relación constructiva con las comunidades afectadas durante el ciclo de vida del proyecto. En algunos sectores de la industria, esta participación se considera un proceso importante que permite al cliente obtener y mantener su licencia social para operar. Un proceso de participación eficaz permite a los puntos de vista, intereses e inquietudes de la comunidad sean escuchados, entendidos y tomados en cuenta en las decisiones del proyecto y la generación de beneficios de desarrollo. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, sus riesgos e impactos posibles y la etapa del ciclo del proyecto, la participación podría implicar diferentes grados de interacción entre la compañía y las comunidades afectadas. La participación debe reflejar las necesidades específicas de los grupos y personas dentro de la comunidad, incluyendo aquellos que son vulnerables o están en desventaja. Si el proceso de evaluación indica que podrían existir riesgos e impactos posibles para las comunidades dentro del área de influencia, las compañías deben procurar una participación temprana con las comunidades afectadas. La participación debe basarse en los riesgos sociales y ambientales del proyecto identificados en la evaluación y las medidas de mitigación propuestas, en los idiomas y métodos preferidos por las comunidades afectadas. En casos donde la evaluación haya concluido antes de la participación de la CFI en un proyecto, la CFI examinará el proyecto de participación de la comunidad que llevó a cabo el cliente. En caso necesario, la CFI y el cliente llegarán a un acuerdo sobre un programa complementario de participación comunitaria. La divulgación de información implica la entrega de información sobre el proyecto a las comunidades afectadas y otros interesados. La información debe estar en un idiomas apropiados, debe ser accesible y comprensible para los diferentes segmentos de las comunidades afectadas, de maneras apropiadas para la comunidad. Por ejemplo, la información puede ponerse a disposición del público en municipalidades, bibliotecas públicas, los medios impresos locales, la radio o en reuniones públicas. El tiempo y el método de la divulgación varían dependiendo de los requisitos legales nacionales, el tipo de evaluación involucrada y la etapa del desarrollo u operación del proyecto. Como mínimo, el cliente debe divulgar el documento final de evaluación y el plan de acción antes del inicio de construcción u otras actividades de ejecución. En algunos casos, la divulgación de información ocurrirá al inicio del proceso de evaluación,
para proyectos con impactos adversos posibles para las comunidades. La divulgación oportuna de información debe ocurrir después del examen preliminar y debe incluir información sobre el propósito, naturaleza y dimensión del proyecto, la duración de las actividades propuestas del proyecto y cualquier riesgo e impacto posible sobre dichas comunidades. Dicha divulgación se podría lograr al divulgar un borrador del plan de acción del modo tal que puedan explicar las medidas propuestas por el cliente para mitigar los riesgos e impactos identificados. La divulgación de información será la base del proceso de consulta del cliente y su guía adjunta. Se espera que la divulgación de información sea normalmente parte del proceso de evaluación, pero si se espera que el proyecto produzca impactos y riesgos permanentes a las comunidades afectadas, el cliente debe continuar brindando información sobre el ciclo de vida del proyecto, los requisitos de rendición de informes del proyecto a la comunidad afectada se abordan en el parágrafo 26 de la norma de desempeño 1 y la guía adjunta. El cliente puede divulgar información sobre oportunidades y asuntos no financieros con el propósito de mejorar los impactos sociales y ambientales a través de informes de sostenibilidad, tales como se describe en el parágrafo G67 más adelante. En las industrias extractivas y sectores de infraestructura en particular, donde un proyecto puede tener implicaciones posiblemente más amplias para el público en general, la divulgación de información es un importante medio para manejar los riesgos de gobernabilidad. Por consiguiente, los clientes deben estar conscientes de que la CFDI tiene iniciativas específicas según el sector sobre la divulgación de información relacionada con el proyecto, tal como se describe en los parágrafos del 21 al 23 de la política de sostenibilidad de la CFDI. En la sección de referencia se puede obtener más orientación sobre la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas y cómo puede el sector privado apoyar esta iniciativa. Las consultas implican una comunicación recíproca entre el cliente y las comunidades afectadas. Las consultas eficaces brindan oportunidades para que el cliente se entere de la experiencia, conocimientos e inquietudes de las comunidades afectadas y para que maneje las expectativas de la comunidad al aclarar el alcance de sus responsabilidades y recursos para evitar malos entendidos y exigencias irrealistas. Para que el proceso de consulta sea eficaz, es necesario divulgar y explicar la información del proyecto a las comunidades y asignar tiempo suficiente para que tomen en consideración los asuntos. Las consultas deben incluir a los diferentes segmentos de la comunidad afectada, incluyendo a hombres y mujeres, y que sean accesibles a los grupos vulnerables y en desventaja dentro de la comunidad. Con base en un análisis preliminar de los interesados, los representantes del cliente deben reunirse con las comunidades afectadas y explicar la información del proyecto, responder preguntas y escuchar comentarios y sugerencias, además de las reuniones de la comunidad abiertas a los miembros de las comunidades afectadas. El cliente debe identificar a los líderes comunales y cualquier mecanismo informal o formal existente de toma de decisiones para que se pueda contar con sus aportes. Algunos proyectos quizás no requieran un proceso de consulta, a menos que los miembros de la comunidad busquen participar con el cliente para divulgar información o plantear quejas. Las consultas deben llevarse a cabo en la mayor parte de las situaciones donde el proyecto presenta un número específico, pero limitado, de impactos posibles adversos a las comunidades afectadas. En estos casos, el cliente debe consultar con las comunidades afectadas durante el proceso de evaluación, después de que se hayan identificado y analizado los riesgos e impactos. En el caso de proyectos con impactos adversos significativos sobre las comunidades afectadas y los proyectos con impactos adversos sobre pueblos indígenas, se requiere un proceso de consulta libre, anticipada, informada y la participación informada. Además de los requisitos de la norma de desempeño 1, véanse las normas de desempeño 4, 5, 6, 7 y 8 para los requisitos de las consultas. Consulta libre, anticipada e informada. Para los proyectos con importantes impactos posibles a las comunidades afectadas, el proceso de consulta del cliente garantizará la participación y consulta libre, anticipada e informada de las comunidades. Las consultas deben ser libres de intimidación
o coerción, anticipada divulgación oportuna de información, e informadas con información pertinente, comprensible y accesible, y continuar durante todo el ciclo de vida del proyecto y no solo durante las etapas iniciales del mismo. La consulta con comunidades afectadas debe ser parte del proceso inicial para determinar el alcance que establecen los términos de referencia para el proceso de evaluación, que incluye un inventario de riesgos e impactos que serán evaluados. La participación informada implica consulta organizada y repetitiva sobre asuntos relativos a los impactos posibles a las comunidades afectadas, de manera que el cliente pueda incorporar sus puntos de vista sobre estos asuntos en su proceso de toma de decisiones. La consulta informada, anticipada y libre y la participación informada también se requieren para proyectos con impactos adversos posibles a pueblos indígenas. El cliente debe documentar las acciones, medidas y ejemplos específicos de toma de decisiones que se hayan visto influenciados o hayan sido el resultado directo de las contribuciones de los que participaron durante su examen social y ambiental, para asegurarse de que el proceso de participación comunitaria del cliente implique una consulta informada, anticipada y libre de las comunidades afectadas. Amplio apoyo de la comunidad, tal como se bosquejó en los parágrafos 19 y 20 de la política de sostenibilidad de la CFI. La CFI revisará el proceso de participación comunitaria del cliente y a través de su investigación garantizará que exista una participación informada y consulta informada, anticipada y libre, que conduzca a un amplio apoyo de las comunidades afectadas para el proyecto. La CFI hará una investigación cuando un proyecto tenga impactos adversos significativos sobre las comunidades locales y, en el caso de las comunidades de pueblos indígenas, impactados adversos sobre dichas comunidades. El amplio apoyo de la comunidad es un conjunto de expresiones de las comunidades afectadas a través de personas y sus representantes reconocidos en apoyo al proyecto. Podría existir un amplio apoyo comunitario, incluso si algunas personas o grupos se opongan al proyecto. La investigación de la CFI sobre la asistencia de una consulta informada, anticipada y libre y el amplio apoyo de la comunidad es una investigación sobre el proceso de participación global del cliente. Esta investigación no tiene como propósito establecer algún consentimiento o derecho de veto para las comunidades afectadas. El procedimiento del examen social y ambiental de la CFI describe el tipo de información que la CFI tratará de garantizar que el proceso de consulta informada, anticipada y libre lleve el amplio apoyo comunitario dentro de las comunidades afectadas. Después de la aprobación del proyecto por parte de la Junta Directiva, la CFI continuará supervisando el proceso de participación comunitaria como parte de la supervisión de cartera. Participación más amplia de interesados. La CFI exhortará a los clientes con proyectos de alto riesgo a identificar y participar también con otros interesados, más allá de los que se verán afectados por el proyecto, tales como funcionarios de gobiernos locales, líderes comunales y organizaciones de la sociedad civil, en particular los que trabajan con las comunidades afectadas, en las comunidades afectadas o con ellas, mientras estos grupos quizás no se vean directamente afectados por el proyecto, pueden tener la capacidad para influir o alterar la relación del cliente con comunidades afectadas y desempeñar además un papel en la identificación de riesgos e impactos posibles y oportunidades para que los clientes los tomen en consideración y los aborden en el proceso de evaluación. Participación comunitaria. Durante el ciclo de vida del proyecto, los clientes deben basarse en los canales de comunicación y participación con las comunidades afectadas que se establecieron durante un proceso de evaluación. En particular, los clientes deben utilizar las prácticas apropiadas de participación comunitaria descritas en la norma de desempeño 1 para divulgar información y recibir retroalimentación sobre la eficacia de la ejecución de las medidas de mitigación en el plan de acción, al igual que las inquietudes e intereses continuos de las comunidades afectadas con respecto al proyecto. El mecanismo de procedimiento de quejas debe ser apropiado para que pueda responder a las inquietudes de la comunidad respecto de los riesgos e impactos adversos posibles del proyecto. En proyectos grandes con asuntos potencialmente complejos, el mecanismo de procedimiento de quejas debe establecerse desde el comienzo del proceso de evaluación y aplicarse durante la construcción y las operaciones hasta la finalización del proyecto. El cliente deberá establecer y mantener una estructura
organizativa con autoridad y responsabilidades para la función de enlace de la comunidad, siempre que sea posible. La función de investigar la queja y determinar la respuesta apropiada debe ser independiente del personal en cargo de la gestión del proyecto. En proyectos más pequeños con asuntos relativamente simples, el cliente debe considerar la designación de un punto de contacto, tal como un funcionario comunitario de enlace a quien se pueda referir puntos de vista e inquietudes de la comunidad afectada relacionadas con el proyecto. La responsabilidad por la recepción y respuesta a las quejas está a cargo del personal experimentado y calificado dentro de la organización del cliente. Además, los buzones de sugerencias, reuniones periódicas de la comunidad y otros métodos de comunicación para recibir retroalimentación podrían ser útiles. Mantener la consistencia en el personal que interactúa con miembros de las comunidades afectadas mejora la calidad de interacción y puede ayudar a aumentar la confianza con el tiempo. Salvo en los casos más simples, el cliente debe establecer un procedimiento con el propósito de recibir, abordar y documentar quejas. Este procedimiento debe definir en forma clara a las personas que estén en capacidad de presentar quejas y garantizar que se proteja la confidencialidad de estas personas. Debe también ser de fácil acceso y fácil de entender por los miembros de la comunidad afectada y debe de comunicarse a la comunidad afectada. El cliente puede tener el deseo de buscar soluciones a las quejas en colaboración con las comunidades afectadas. Si el proyecto no es capaz de resolver una queja, quizás sea apropiado permitirle a las personas que presenten las quejas tener un recurso para acudir a expertos externos o partes neutrales. Los clientes deben reconocer los mecanismos judiciales y administrativos disponibles en el país para la solución de controversias y no deben obstaculizar el acceso a estos mecanismos. Las quejas recibidas y las respuestas brindadas deben documentarse como el nombre del individuo o la organización, la fecha y naturaleza de la queja, cualquier acción complementaria tomada, la decisión final sobre la queja, cómo y cuándo la decisión relevante sobre el proyecto fue comunicada al reclamante y si se tomó alguna medida administrativa para evitar la recurrencia de preocupaciones de la comunidad en el futuro, y se debe rendir informes periódicos a las comunidades afectadas. Además de los requisitos de la norma de desempeño 1, véanse los requisitos específicos para los mecanismos de quejas en las normas de desempeño 2, 4, 5 y 7. Para obtener orientación adicional sobre mecanismos de procedimiento de quejas, ver la publicación de la CFI. Supervisión. Como uno de los elementos de su sistema de gestión, el cliente establecerá procedimientos para supervisar y medir la eficacia del programa de manejo, además de registrar la información para seguir de cerca el desempeño y establecer los controles operacionales pertinentes. El cliente deberá emplear mecanismos dinámicos tales como inspecciones y auditorías, cuando corresponda, a fin de verificar el cumplimiento y el proceso hacia los resultados deseados. En proyectos de categoría A, el cliente contratará expertos externos experimentados y calificados para verificar la información de la supervisión. El grado de supervisión deberá adecuarse a los riesgos e impactos del proyecto y a los requisitos de cumplimiento del proyecto. La supervisión deberá ajustarse conforme a la experiencia y la retroinformación. El cliente documentará los resultados de la supervisión e identificará y reflejará las acciones correlativas en la corrección del programa de manejo. El cliente pondrá en práctica esas acciones correctivas y preventivas y realizará un seguimiento de dichas acciones a fin de asegurar su eficacia. La supervisión es el medio principal que tiene el cliente para darle seguimiento y evaluar el progreso hacia la ejecución de las medidas especificadas en el plan de acción y otros aspectos del programa de manejo. Los clientes deben establecer un sistema para medir y supervisar los impactos clave del proyecto sobre los trabajadores, comunidades y el ambiente natural que la evaluación identifique.
el cumplimiento de las leyes y reglamentos y el progreso en la ejecución del programa de manejo. El alcance de la supervisión debe ser proporcional a los impactos y riesgos posibles del proyecto, con base en la evaluación y tal como se especifica en el programa de manejo. Además, dependiendo del proyecto, sería apropiado que el cliente establezca de seguimiento y mida los indicadores claves y otras medidas de desempeño con el tiempo a fin de mejorar el desempeño del proyecto. Se podrían establecer programas de supervisión social para aumentar la eficacia del seguimiento de los programas sociales identificados en la evaluación y responder a los problemas continuos resultantes de las operaciones identificadas a través de la evaluación de estos problemas. Como parte de los programas de supervisión establecidos en el programa de manejo, sería apropiado que el cliente estableciera mediciones claves de desarrollo social e indicadores y medidas cuantitativas y cualitativas del éxito de las prácticas de participación de la comunidad que se incluyen en el plan de acción con el propósito de mejorar el desempeño en aspectos sociales identificados en el proceso de evaluación. Los factores por considerar para establecer un programa de supervisión ambiental incluyen estimaciones de ingeniería, modelos ambientales y fuentes de contaminantes, y mediciones de contaminación ambiental del agua, ruido, aire y lugar de trabajo. El énfasis en el alcance de la supervisión debe ser proporcional al riesgo de liberación de contaminantes en relación con la sensibilización de las áreas vecinas, tomando en cuenta la percepción de la comunidad afectada sobre los riesgos del proyecto para su salud y medio ambiente. Deben también existir procesos apropiados para garantizar la confiabilidad de los datos, tales como calibración de instrumentos, equipo de prueba y muestreo de software y hardware. Las medidas específicas de supervisión ambiental incluyen los parámetros de medición, los métodos que deben utilizarse, las ubicaciones del muestreo, la frecuencia de las mediciones y los límites de detención cuando sea apropiado, y la definición de umbrales que indiquen la necesidad de medidas correctivas. Se debe documentar los resultados de la supervisión y se debe identificar las acciones correctivas y preventivas necesarias. Los clientes deben también garantizar que estas acciones correctivas y preventivas se hayan ejecutado y de que exista un seguimiento sistemático para garantizar su eficacia. El cliente debe por lo general realizar la supervisión mediante el uso de recursos internos como parte de su programa de manejo. Para proyectos con impactos adversos significativos que sean diversos, irreversibles y sin precedentes, el cliente contratará expertos externos calificados y experimentados para que verifiquen su información de supervisión. Se debe considerar una supervisión participativa, es decir, participación de comunidades afectadas y otros interesados. Para proyectos grandes de alto riesgo, en estos casos, el cliente debe evaluar la capacidad de los que participaron en la supervisión y brindar una capacitación y orientación periódica siempre que sea posible. El resultado de la supervisión podría indicar que las medidas de mitigación en el programa de manejo deberían ajustarse o mejorarse. Como parte del mantenimiento permanente de su sistema de manejo, el cliente debe actualizar el programa de manejo oportunamente para que pueda abordar en forma adecuada los asuntos sociales y ambientales resultantes de cualquier cambio en las circunstancias o negocios del cliente. Rendición de informes. Rendición de informes internos. La alta gerencia del cliente recibirá evaluaciones periódicas de la eficacia del programa de manejo basada en la recopilación y análisis sistemático de datos. El alcance y la frecuencia de dichos informes dependerán de la naturaleza y el alcance de las actividades indicadas y emprendidas de acuerdo con el sistema de manejo y otros requisitos aplicables del proyecto. Rendición de informes externos sobre planes de acción. El cliente divulgará el plan de acción de las comunidades afectadas. Además, el cliente presentará informes periódicos que describan el avance de la ejecución del plan de acción en asuntos que impliquen riesgo o impacto continuo para las comunidades, y sobre asuntos que el proceso de consulta o el mecanismo de procedimiento de quejas haya identificado como inquietud en esas comunidades. El programa de manejo da como resultado cambios o adiciones sustanciales a las medidas o acciones de mitigación que se describen en el plan de acción.
sobre asuntos de interés para las comunidades afectadas. También se hará la divulgación de la actualización de las medidas o acciones de mitigación. Estos informes se rendirán en un formato que sea accesible para las comunidades afectadas. La frecuencia de estos informes será acorde a las inquietudes de las comunidades, pero en ningún caso será menor a una vez al año. Se debe evaluar y documentar resultados de la supervisión social y ambiental. Se debe rendir informes periódicos del progreso y de los resultados de la supervisión a la alta gerencia de la organización del cliente como una función del sistema de manejo del cliente. Los informes deben brindar la información y datos necesarios para determinar el cumplimiento de requisitos legales pertinentes del país anfitrión y el proceso de implementación del programa de manejo. El formato de estos informes puede variar de acuerdo con la naturaleza de la organización, pero debe incluir un resumen de los hallazgos y recomendaciones. Esta información debe también brindar a la organización y a los trabajadores pertinentes del cliente cuando sea apropiado. Como parte del examen permanente que lleva a cabo la CFI de los proyectos de cartera, la CFI requiere que los clientes presenten informes de supervisión sobre desempeño social y ambiental conforme al programa de gestión del proyecto, incluyendo el plan de acción y cualquier otro criterio social y ambiental clave. El formato y frecuencia de los informes de supervisión para la CFI serán inicialmente acordados con el cliente. Los formatos de los informes pueden variar de acuerdo con las circunstancias del proyecto y se pueden basar en formatos existentes que utiliza el cliente para preparar informes internos o externos. Los informes por lo general deben rendir anualmente, a menos que la CFI y el cliente acuerden lo contrario. Los informes de supervisión deben contener suficientes datos e información descriptiva que permita a la CFI dar seguimiento al progreso del proyecto en su ejecución del plan de acción. Para los requisitos de procedimiento de la CFI relativos a los informes de supervisión, véase el procedimiento del examen social y ambiental. El cliente discutirá con la CFI los indicadores específicos y apropiados del desempeño del proyecto para garantizar un cumplimiento permanente de las normas de desempeño y mejorar el desempeño del proyecto con el tiempo. Los indicadores de desempeño sugeridos se pueden encontrar en el procedimiento de examen social y ambiental. El cliente debe también informar a la CFI todas las modificaciones sujetas al consentimiento de la CFI y actualizaciones del plan de acción como parte de su informe de supervisión. El cliente debe brindar actualizaciones periódicas a las comunidades afectadas al menos una vez al año sobre la ejecución y progreso de aspectos específicos del plan de acción que impliquen riesgos e impactos permanentes sobre las comunidades afectadas, cuando sea apropiado y cuando las enmiendas y actualizaciones del plan de acción cambien sustancialmente los impactos de las comunidades afectadas. El cliente también divulgará esto a las comunidades. Además, la información debe ponerse a disposición de las comunidades afectadas en respuesta a la retroalimentación o queja de la comunidad y para involucrar aún más a la comunidad afectada en el desempeño social y ambiental del proyecto. Los clientes podrán querer considerar el uso de informes de sostenibilidad para divulgar aspectos financieros, ambientales y sociales de sus operaciones, incluyendo áreas de éxito de sus medidas de desempeño e impactos positivos del proyecto que se están mejorando, al igual que cualquier resultado infructuoso y las lecciones aprendidas. Los informes de iniciativas, guías, incluyendo guías de sectores específicos y prácticas óptimas, están surgiendo rápidamente en esta área. La más notable es la iniciativa de rendición de informes globales, tal como se incluye en la sección de referencias. La CFI trabajará con los clientes para desarrollar formatos apropiados de los informes de sostenibilidad según sean solicitados. Listo, acá finalizamos con esta lectura de la nota de orientación 1, evaluación y sistema de gestión social y ambiental. Muchas gracias por darle me gusta, compartir, comentar. En el próximo video ya estudiaremos los anexos.